El ceño del navegante jefe Fvelik se frunció mientras sus ojos se contraían, enfocando su molestia en el escáner frente a él. Un miembro quitinoso se asomó de los pliegues de sus túnicas ceremoniales y un solo dedo se desplegó. Frotó la mancha oscura en la pantalla. Se mantuvo obstinadamente. Habían patrullado el sistema Alitrak, nombrado así por el comandante de su nave insignia, el Ritelis, durante 7 días. Lo habían visto todo, y la decepción de estos planetas insignificantes había llegado hasta el mundo natal. Los expedientes iniciales habían sacudido a toda su especie. Un sistema inherentemente estable con un rico cinturón de asteroides y 3 planetas en la posición adecuada para todas las especies de la Commonwealth. Habría sido invaluable para el esfuerzo bélico si los 3 planetas no fueran todos páramos de pesadilla. Alizrak II era una olla a presión del tamaño de un planeta. Las sondas que habían enviado duraron minutos. Unomoto era un mundo seco y sin aire, marcado por el implacable bombardeo de asteroides, y Terzano era una combinación hostil de ambos. Circulaban noticias positivas sobre algunas de las lunas del sistema, pero Fvelik no estaba impresionado. La Commonwealth necesitaba un centro, un epicentro de manufactura para el sistema. La actual serie de colonias atrasadas simplemente no era suficiente. «Entonces, ¿por qué seguimos aquí?», preguntó Itk desde atrás, mientras Fvelik casi saltaba de su caparazón. UTHC, el líder del equipo de ataque de la nave, era bueno para sorprender a la gente. «Sí», dijo Félix. No se necesitaba más. Bastante simple. El informe de Alizrak tenía el detalle, pero eso es lo que se reduce. Buscar y destruir. Bueno, no puedo decir que esa táctica me haya fallado, respondió Ileteise, mostrando sus mandíbulas en una sonrisa. Oye, dijo Itk de repente, ¿qué es eso en tu escáner? Una marca, dijo Fvelik con desdén. Voy a conseguir algo de limpieza y... Se está moviendo. «¡Comandante en el puente!», gritó Itka, mientras él y los otros soldados se ponían firmes. Alizrak emergió en la sala, y era tan imponente como los Masi susurraban. Su figura fibrosa alcanzaba fácilmente los 8 pies, a pesar de su joroba, y su rostro demacrado sostenía ojos de feroz inteligencia. «¿Qué tenemos?», preguntó mientras sus subordinados se apresuraban a cumplir. Un objeto grande sobre Alizrak II, comandante, en una órbita muy baja pero estable, dijo Fvelik, y es una lectura muerta en todos los aspectos. Solo lo detectamos contra las brillantes nubes del planeta, dijo otro. «¿Qué tan grande?», inquirió Alizrak. «Un poco menos de 11 kilómetros, de extremo a extremo. Lo cual me parece normal para un pequeño satélite natural, comandante. Lo que mi colega no está teniendo en cuenta es la forma, señor», dijo Fvelik. «¿Y qué forma tiene?». «Es... bueno». El primer analista se quedó en silencio. «Con forma de nave». Alizrak asintió lentamente, considerando la situación. «Notifiquen a todas las naves. El Sifboren tomará la delantera para un escaneo limpio, mientras que el Fexis y el Doem trazan soluciones de disparo». El puente estalló en el tecleo de teclas y mandíbulas, mientras se emitían y seguían órdenes. Alizrak se volvió para irse, deteniéndose brevemente junto a la puerta. «Capitán Itke, haga sus preparativos». «Absolutamente, señor». 3, 2, 1, disparo. Sonda disparada. El silencio se cernió sobre el puente del Ritelis, mientras la parte trasera brillante de la sonda parpadeaba brevemente a la vista. Desapareció en el vacío, pero el localizador de seguimiento permaneció para dar lecturas constantes de distancia y velocidad. La flota observaba desde detrás del tercer planeta,
desplegada en una formación de escaramuza tenue. Observándolo con particular interés, estaba el capitán Yatzet y su equipo de ataque desde un pequeño monitor en la armería. Si la sonda tenía éxito, bien podrían ser el seguimiento. 15, 10 kilómetros, 5, impacto. ITHC tenía los ojos cerrados, mientras imaginaba la sonda entrando como un proyectil cinético, el destello de calor puro al impactar y el inmenso estremecimiento que resonaría a través de toda una nave, la lluvia de escombros en el espacio y el agujero rojo en el costado. Impacto confirmado. ¿Brecha?, preguntó Alizrak con urgencia. El manejador de la sonda vaciló. ¿Hemos hecho una brecha? Afirmativo. Estamos dentro. La sonda está dañada, pero tenemos una señal. Mostrar en la principal. El puente se oscureció mientras un ícono giratorio aparecía alegremente contra la ventana. Gravímetro encendido, dijo el manejador mientras un flujo desordenado de datos ocupaba la esquina superior izquierda de la proyección. Térmicos encendidos. Fue la confirmación cuando el segundo cuarto se activó. Algunas manchas blancas del impacto, pero por lo demás gris sólido. Sin calor. GPR encendido. Esquemas borrosos comenzaron a aparecer en rebanadas en el tercer cuarto. Visual encendido. Cuando el cuarto panel se activó, Alizrak se estiró para ver, estirándose a su altura completa de más de 9 pies. Sus subordinados ni siquiera lo notaron. Tan absortos estaban en el monitor. En la armería, un rifle automático cayó libremente al suelo, y nadie siquiera parpadeó. ¿Qué son? ¿Cuántos hay? ¿Están vivos? Infinitas preguntas surgieron desde cada rincón de la flota de Alizrak, mientras la misma imagen de la sonda se mantenía en cada mente. La imagen ya había sido sacada de la red militar y puesta en la red de la Commonwealth. Ya había sido reconocida como un engaño, como el apocalipsis y como todo lo demás por los llamados expertos en casa. Alizrak miraba la misma imagen en sus aposentos, en un asombro interminable. Había cápsulas, cientos de miles de ellas, en una vasta cámara cilíndrica, con hasta 8 de tales cámaras mapeadas en el escaneo GPR. En primer plano, cada detalle era visible en una sola cápsula, incluyendo, lo más importante, una figura gris desnuda suspendida en un fluido estancado. Alizrak no podía medir su tamaño desde esta perspectiva, pero ya tenía un equipo de científicos estudiando las imágenes. Estaba fascinado por la melena de pelo grueso en la parte superior de la criatura, por lo demás sin pelo. Tenía la musculatura de un joven Masi, pero su piel era pálida y salpicada de enchufes negros y plateados. Alizrak había tomado una decisión. Salió de sus aposentos y se dirigió directamente a la armería, obteniendo un saludo reflexivo de un sorprendido ITHC, soldados de la fuerza de ataque del Ritelis. Pronto serán lanzados a través del espacio, a través del casco de alguien y hacia la historia. Se les encomienda recuperar un espécimen de la nave, y si toda la especie no está muerta, serán el conducto para que nuestros embajadores establezcan el primer contacto. Quiere decir, señor, que incluso si están vivos, ¿deberíamos asegurar el espécimen? Correcto, capitán Yitze. Tendremos un alienígena para estudiar, ya sea muerto o vivo. 10 minutos para prepararse. Brecha confirmada. Llegó el llamado satisfecho del artillero principal a bordo del Ritelis. Su artillería esta vez fue referida en broma como munición viva. Un transbordador de asalto con 2 equipos de fuerzas especiales de la Commonwealth. Aproximadamente a 2 kilómetros del objetivo, una carga en la sección media detonaría, acelerando una nariz explosiva para hacer una brecha mientras la mitad trasera seguía con las tropas. Capitán Yitexe, aquí control del Ritelis.
¿Me recibe? Lo recibimos, despliegue exitoso. Hemos establecido un perímetro, nada inesperado hasta ahora. Es bueno, dijo Alizrak, rebosante de confianza. UTHC y sus 2 equipos se habían desplegado en una gran sala que, según sus esquemas GPR, estaba justo encima de otra gran cámara. Aire, calor y gravedad estaban todos fuera de línea, pero sus trajes de combate podían manejar eso. ITH-Zam podía escuchar a sus tropas a través de micrófonos abiertos, y nada más que el sonido rítmico de sus pasos magnéticos reverberando a través del traje. Equipo 1 al frente y al centro. Ladró mientras señalaba hacia una puerta. «Quiero esto abierto». Con un gruñido de confirmación, 2 tropas avanzaron mientras otros cubrían la puerta. Uno sacó una placa de brecha y la sujetó al frente de su rifle mientras otro escaneaba la puerta con un dispositivo de mano. «Justo aquí», dijo el que tenía el escáner, golpeando el medio de la puerta mientras su colega levantaba su arma y empujaba la placa de brecha contra ella. «¡Brecha!», llegó el llamado mientras el mecanismo de bloqueo explotaba en la siguiente sala. ITTHC ya estaba dentro con una palanca, y la puerta se abrió rápidamente. Descendieron un corto tramo de escaleras y se encontraron con otra puerta. Esta, sin embargo, parecía leer su intención y se abrió en silencio. «Control», anunció ITC. «Parece que partes de esta cosa todavía tienen energía. ¿Cuán antigua es?» «El equipo científico está trabajando en eso, capitán. La mejor suposición actual es un par de miles de años, al menos». «Control, sé honesto conmigo aquí. ¿Tenemos alguna idea de quién construyó esto?», preguntó ITC. «Negativo, capitán. Pero dado el tamaño de esta cosa, esperamos que estén muertos o sean amistosos». «Muertos o amistosos», dijo Yeteski en voz baja. El equipo se relajó un poco mientras se movían por las siguientes habitaciones. El interior de la nave alienígena era un completo desastre, pero no vieron signos de batalla. Eventualmente encontraron una gran abertura redonda que sabían que conduciría a la matriz de cápsulas. Pasaron a través en formación de cuña y emergieron en la cámara cilíndrica sobre una pasarela que abarcaba toda su longitud. Las cápsulas individuales eran más grandes de lo que las imágenes habían sugerido, y Kiatax se acercó a una de ellas, como hipnotizado. Un alienígena flotaba en la cápsula frente a él, igual que el de la imagen. 2 brazos, 2 piernas, una cabeza. Esperaba algo más interesante. Bromeó uno de sus soldados. «Feos, sin embargo», respondió otro. Itemiace parecía satisfecho con el espécimen frente a él. «Control», llamó. «Por favor, pregunte al comandante Alitrak si este alienígena en particular sería suficiente». «Un momento, por favor». El técnico del escuadrón dio un paso adelante, quitando casualmente el panel frontal de la consola de la cápsula. Hurgó dentro con una pequeña luz. «Mierda», dijo. «Todo este maldito sistema es... bueno, es alienígena». «¿No puedes hackearlo?» Respuesta corta, no. Respuesta larga. «Me encantaría llevar esto de vuelta al Ritelis e intentarlo. Veamos», dijo el técnico mientras comenzaba a experimentar con el teclado. Una interfaz cobró vida, presentando un menú en el idioma alienígena. Solo una opción, así que supongo que es liberar. Vamos a averiguarlo. Con un suave zumbido, la consola se activó, mostrando texto alienígena mientras pitidos y zumbidos resonaban. Un altavoz detrás de ellos hizo un ding alegre mientras la gran salida redonda se cerraba de golpe. La atmósfera comenzó a regresar a la cámara. Espesa, pero incolora. Menos oxígeno de lo que se consideraría óptimo en la Commonwealth, pero perfectamente respirable.
Capitán, aquí control. ¿Qué diablos está pasando allá abajo? Nosotros, creo que lo encendimos. Las luces se encendían por todas partes, y las vibraciones de maquinaria pesada se sentían a través de la pasarela. Una alarma sonó dentro de la cápsula alienígena, y el fluido sucio y viscoso se drenó en segundos. Se abrió. Glóbulos de líquido flotando a través de la enorme cámara. «Rápido, antes de que la gravedad se active», gritó ITTC. «Control, tenemos al alienígena. Creo que está vivo. Necesitamos una ruta presurizada para salir de aquí. Sin presión en ninguna de las habitaciones adyacentes, capitán. Espera, la zona de aterrizaje está sobre ustedes. ¡Suban!». «¡Dame eso!», gritó ITX mientras arrebataba un arma antitanque del líder del equipo 2. Apuntó hacia arriba y disparó, abriendo un gran agujero en el techo. «Botas magnéticas apagadas, vamos». Con dos de ellos sujetando al alienígena, saltaron al unísono, emergiendo no lejos de su zona de aterrizaje. Subiendo a bordo del transbordador, el equipo se abrochó y selló la puerta. «Formen una maldita fila. Médicos, ingenieros, científicos, todos los demás. En ese orden, granujas». El clamor alrededor del transbordador, de regreso a bordo del Ritelis, era intenso mientras el personal rodeaba a los asaltantes que regresaban. «No sé qué hicieron allá abajo», gritó Alitrak mientras se dirigía hacia Itk, «pero está activo y espero que no esté enfadado». «Comandante», dijo uno de los analistas débilmente. «Ahora no», respondió Alitrak mientras volvía su atención a Itk. «Capitán, tengo 15.000 tripulantes en esta flota aquí limpiando mierda de sus túnicas porque encendieron algo. ¿Tienen alguna idea de lo fuerte que tuve que gritar para detener a esos idiotas en el Fexis de ponerle agujeros?» «Así», dijo ITC. «Comandante», intentó el analista de nuevo. «¿Al menos consiguieron el maldito espécimen?» «Sí, lo hicimos». Una camilla emergió del transbordador de asalto, llevando al alienígena inconsciente. Esto dejó a la multitud en silencio, todos excepto un analista determinado. «Comandante, mire esto». El analista exigió en voz baja, pasando una tableta de datos con la ahora famosa imagen de la cápsula. «Sí, las cápsulas». «Bienvenido a hace 3 horas, ahora váyase». «Sí, las cápsulas», respondió el analista pacientemente. «Mire». Alitrak miró, y cuando lo vio fue como una bofetada en la cara. Esta no era la imagen original. Esta era la transmisión en vivo de la sonda. La misma sala, desde el mismo ángulo, con las mismas innumerables cápsulas, excepto que estaban vacías. En minutos, el alienígena estaba situado en el laboratorio, con una horda de científicos tomando muestras. El resto de la tripulación se apresuraba a sus estaciones de batalla mientras su posible objetivo, la enorme nave alienígena, vertía una fuerza increíble desde sus motores y rompía el pozo de gravedad del segundo planeta, como si fuera una cadena de papel. «Transmisión entrante. Solo texto», gritó el oficial de comunicaciones por encima del caos. Con un gesto de Alitrak, el mensaje se mostró en varias pantallas. Era corto. «Parece que han adivinado la estructura de nuestro idioma y han proporcionado sugerencias para nosotros respecto a la traducción». «Bien, eso es bueno, ¿verdad?», preguntó Velik. «Si quisieran destruirnos, entonces no les importaría si lo leemos o no, ¿verdad?». «¿Cuánto tiempo para traducir?», preguntó Alitrak. «No mucho. Han hecho la mayor parte por nosotros. Deben haber estado monitoreando las comunicaciones del capitán ITHC. La primera palabra dice: «Atención, intrusos». «No es un buen comienzo», dijo Velik.
Potencia a los capacitores de armas, ordenó Alithrak. Bien, dice. Atención, intrusos. La Tierra se mantiene hoy como un cascarón marchito de lo que debería ser. Fuimos juzgados y encontrados deficientes por fuerzas mucho más allá de nosotros. Pero hubo supervivencia en medio de la destrucción. Hubo aprendizaje entre el caos y finalmente, desde dentro de la ira y el odio y el miedo, vino la retribución. La Tierra se mantiene hoy como un monumento a nuestra supervivencia, porque queda mucho menos de su mundo natal. No nos importa que el nuestro sea un mundo muerto. Es nuestro por derecho y lo mantendremos. No nos importa que seamos una especie condenada. Sobreviviremos y aprenderemos contra la malevolencia de todos los demás y del universo mismo. El remanente humano avanza sin dejar a nadie atrás. Entrante. La primera reacción de Alithrak fue de alivio. Si su arma principal hubiera disparado, no habrían tenido ningún aviso. ¿Qué tenemos? Su pregunta fue respondida por un resonante «wham» cuando algo golpeó el costado del Ritelis. El Fexis había abierto fuego al primer aumento de capacitor humano, y el Doem ahora se había unido. Los dos cruceros pesados se movían para proteger su nave insignia, mientras una serie de destructores y corbetas se desplegaban. Estos formarían un escudo de misiles para las naves más grandes, con sus sistemas de defensa puntual, y a su vez, pronto lanzarían misiles propios. ¿Proyectil? ¿Carga? ¿Qué diablos nos golpeó? Daño mínimo, señor, dijo el ingeniero jefe, aparentemente sorprendido. Se desaceleró rápidamente justo antes del impacto. Espera, comenzó Itk, todavía en su traje de combate. Es un maldito asalto. Aumento. Entrante. Las advertencias gritaban urgentemente cuando un pequeño y silencioso destello vino de la nave humana. El icono de batalla del Fexis desapareció. ¿Nos golpearon? El Fexis. Los tripulantes se agolparon en la pantalla para ver el frente del Fexis ardiendo. La bola de fuego se expandía desde el frente de la nave mientras la atmósfera dentro se combustía. El proyectil humano había abierto una brecha a lo largo de la nave. Los sobrevivientes permanecerían en armaduras exteriores y hangares, pero la nave estaba perdida. Alithrak había quedado atónito en silencio. «Necesitamos retirarnos», gritó Félik. «Hay otro problema», contrarrestó Itk. «Intrusos en el hangar principal». «Deténganlos», ordenó Alithrak a Itke, su control sobre esta situación drenándose con cada segundo. Con un ding amortiguado, la puerta se abrió. Iteetazi se movió a través. Con él estaba el equipo de ataque de 12 hombres que había llevado a bordo de la nave humana. Otros 200 soldados se habían armado y pronto entrarían por la puerta principal. La esquina del hangar estaba torcida y carbonizada, con la nariz abierta de una cápsula de asalto humana asomando. Era mucho más grande que los transbordadores encubiertos utilizados por la Commonwealth. Y también lo eran sus ocupantes. 4 humanos ya habían salido de la cápsula y tomado posición en el hangar. Se veían muy diferentes al espécimen que Yezk había recuperado. Desaparecida estaba la carne y el cabello, y en su lugar se erguía una montaña gris de armadura y equipo. Aunque silenciosos, las figuras imponentes tenían su atención centrada en solo uno de los suyos. Oficial. ITHC levantó su arma, apuntó y disparó. Observó con consternación cómo la bala rebotaba contra la cabeza del humano y no lograba penetrar. Se giró. «Agáchense», gritó ITHC mientras uno de los humanos daba un paso adelante, sosteniendo un arma de múltiples cañones desde la cadera. Giró a la vida mientras Sitgen se lanzaba al suelo, y luego soltó una larga ráfaga de puro infierno
hacia el escuadrón de la Commonwealth. Rondas explosivas martillaron al líder del equipo 2 mientras su cuerpo mutilado colapsaba. Otra ráfaga obligó a Yitk y a sus hombres a agacharse y correr, devolviendo solo unos pocos disparos mientras se retiraban hacia la puerta. Los 4 humanos avanzaron, vertiendo fuego de supresión en la posición de YTS. 2 humanos flanquearon rápidamente, colocándose entre el escuadrón de Yayitage y las puertas principales del hangar, mientras los otros 2 continuaban suprimiendo. 2 más de los soldados de la Commonwealth fueron disparados a quemarropa, y Yayitage los escuchó expirar a través de los micrófonos abiertos. Justo a tiempo, sus refuerzos llegaron, mientras las puertas principales del hangar se abrían para revelar 2 compañías de tropas terrestres. Los primeros 2 humanos, ahora ellos mismos flanqueados, simplemente se giraron y dispararon. «Comandante, hemos perdido contacto con el capitán YTHC. ¿Han llegado sus refuerzos?» Llegaron al hangar, y parece que también hemos perdido contacto con ellos. Tenemos 4 firmas alienígenas moviéndose hacia el ala científica. ¿4? ¿Dónde están el resto de ellos? No lo sabemos. Ciérrenlo, cierren todo. Hagan que el Betka nos envíe más tropas terrestres. Usen un maldito transbordador de asalto si es necesario. Necesitamos detener a esos intrusos. Los siguientes 10 minutos pasaron en casi silencio, salvo por los pings constantes de las computadoras rastreando el intercambio de fuego en el espacio. El Doem se había retirado después de recibir un golpe de refilón. Y poco después, la nave humana había dejado de disparar su arma principal. Ahora estaba disparando casualmente a las naves más pequeñas con sus armas secundarias, y aún no había logrado un golpe serio. Señor, han hecho una brecha en el ala científica y se están concentrando en el alienígena. ¿Está vivo el equipo científico? Sí, aparentemente corrieron y los humanos ni dispararon ni persiguieron. Su enemigo honraba la rendición, o al menos reconocía a los civiles. El rayo de esperanza en una nube particularmente sombría, pensó Alizrak. ¿Tenemos cámaras funcionando en el ala científica? Mostrando en la principal 4 figuras, blindadas e invencibles, estaban alrededor del alienígena desnudo. Uno dejó caer un enorme estuche que había estado llevando en su espalda, mientras otros 2 usaban algún tipo de escáner en el alienígena. Se movió. Desde dentro del estuche salió otro traje blindado, con el grupo de abordaje ayudando al 5.º humano a vestirse. El líder del equipo de asalto humano luego se giró para mirar directamente a la cámara del techo. Por un segundo, Alizrak dudó que la visualización fuera unidireccional. Transmisión entrante, desde dentro de nuestra nave. Es audio. Se habló crudamente en la lengua de la Commonwealth, pero lo reconocieron al instante mientras llenaba el puente. No se deja a nadie atrás.